Perfecto, pues muy bien familia. Hoy toca el Salmo 117 y como les comentaba ahorita, pues es un salmo de breves 2 versículos, pero no quiere decir que no haya nada que sacarle a este salmo, no haya nada que aprender. De hecho, hay pues un par de cosas interesantes las cuales podemos aprender de estos 2 versículos. Muchas veces, y se los digo como desde mi punto de vista, desde lo que a mí me pasa, me es un poco difícil, un poco complicado hacer estudios o, por así decirlo, como extenderlos o buscar las cosas como ocultas en algo muy breve. Porque para mí es un poquito más sencillo agarrar un capítulo, no sé, de unos arriba de 30 versículos y pues más o menos ir hilando la idea, tratando como de discernir de qué es lo que trata y cuál es el mensaje, pero créanme que fue un poquito difícil buscar como el mensaje y las cosas ahí, estos sesgos medio ocultos de 2 versículos. Pero créanme que fue de muchísima edificación para mí, espero que así lo sea para ustedes. Y pues bueno, iniciando con la introducción al Salmo 117, de entrada me pareció muy curioso que un tema tan importante para nosotros como creyentes sea expresado en algo tan corto. Y hay de dos sopas, hay dos posibilidades o posibles explicaciones a esto. Una, que, que realmente no hay nada más que explicar de este tema que es con respecto a nuestra fe y el alabar a nuestro Padre. Y la segunda es que el alabarlo a nosotros podría parecernos algo pues un tanto complicado o un tema demasiado extenso que tiene o podría tener como muchas bifurcaciones o podría tener muchísimas desviaciones o explicaciones o un tema muy vasto, vaya. Pero créanme que no, el hecho de que este salmo lo exprese tan sencillo y tan de manera concreta, nos da a entender que es de la misma manera. O sea, es algo así como que alaba a Dios por tal cosa. Y lo vamos a ver así. Eh, Como tal, este capítulo podríamos dividirlo en dos partes, bien el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 1, que sería la primera parte, como tal es un llamado por parte del salmista que algunos argumentan que podría ser el rey David. Algunos otros podrían, escuché también por ahí que tomaron como el modelo de oración o el modelo de este llamado de muchísimos personajes, como bien podrían ser Abraham, algunos otros, Daniel y sus amigos. Entonces, no importa tanto quién es el salmista y no nos vamos a enfocar en, bueno, es que nos inclinamos más porque sea el rey David o porque sea palabras inspiradas por Abraham o tal, tal, tal. No es realmente como el enfoque ni es tan importante. Lo importante es el mensaje. Pero bueno, nos damos cuenta de que la primera parte, el versículo número 1, es un llamado a las naciones, sin excepción, incluyéndonos a nosotros, a, prácticamente como lo dice el Salmo 150, por eso puse la canción del Salmo 150 ahorita al principio, de que todo lo que respire alabe al Señor. Y bueno, hace toda una descripción ahí de que los peces, esto, el otro, bla, 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 y para que no haya duda, todo lo que tenga aliento del Señor, todo lo que tenga prácticamente como su esencia en la creación, que eso alabe al Eterno. Y no es ninguna exageración, no es como que, ay, como las rocas, como los árboles van a alabarle. Créanme que sí, o sea, no directamente, no es como que puedan compartir la palabra o pues, recitar un salmo, no es posible, porque si él quisiera lo hace, pero alaban de una manera diferente. Y creo que es la primera vez que lo comento aquí en los salmos, pero en la escuelita lo he comentado un par de veces. Con respecto a nuestro servicio y alabarle al Señor, también es algo muy extenso, es lo que les comentaba hace unos momentos, que para nosotros aquí se aplica que es algo muy extenso, es algo muy vasto. Servirle no nada más es sentarte, estudiar y compartir lo que aprendiste. Servir al Señor se puede manifestar de muchísimas maneras. Actos de servicio para las personas que están contigo, el simple hecho de que
tus acciones demuestren algo diferente, también es una manera de compartir y me ha pasado en personas que las veo y su simple presencia es como compartir de la palabra, la manera en la que se dirigen y todo lo demás, el ir a hacer actos caritativos a comunidades de pocos recursos. Hay mil maneras en las que podemos servir y esto como haciendo una conjunción de compartir la palabra, o sea, siempre haciendo como esa mancuerna, digámoslo así. Entonces, se nos hace este llamado a servirle, todo lo que respire alaba al Señor, sin excepción alguna. Y ahorita en el versículo 2 vamos a ampliar un poquito más, si es posible que, hablando en términos generales, todo mundo le alabe al Señor, porque podríamos pensar que alguien ateo, alguien que está enojado con Dios, podría no estar en esa posición de alabarle, de exaltarle, pero créanme que sí. El versículo 2 es simplemente la explicación del por qué se hace este llamado a alabar al Señor. Y ya de una vez les voy adelantando, estas palabras no son de Dios, estas palabras son de un salmista, dejémoslo en alguien misterioso, alguien que no tiene título, no se lo vamos a adjudicar a nadie, pero no es una palabra o no es una orden del Señor de que, como te salvé y como te di tal cosa, alábame y no solamente me alabes, sino hazlo en gran manera, sino que esto es como una recomendación de una persona que está en la misma posición que nosotros. Entonces, eh, es un tanto como una exhortación de que no se les olvide lo que Dios hizo por ustedes y tanto no se les olvide que los invito como a constantemente alabarle. Y bueno, entrando en un pequeño dato curioso, este salmo pertenece a como un grupo de salmos denominado o llamado Jalel, el cual se le da lectura en la festividad de Pesaj, de Pascua. El judaísmo pues hace como una división dentro de todos estos capítulos, los recita o los lee en ciertas partes de la festividad y pues bueno, prácticamente los eligieron porque todos tienen como esta connotación o como este sentir o espíritu de gracias, Señor, por darnos lo que nos diste, por habernos sacado de la esclavitud, específicamente pues todo el mundo alabe al Señor porque pues, nos sacó de la esclavitud, porque hay muchas cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. Entonces, pues bueno, creo que es todo lo que tengo que comentar con respecto a la introducción a todo esto. Vámonos, primero vamos a leer el uno y el 2, después nos regresamos a analizarlo, ¿sale? Dice, alabad al Eterno, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Dice el versículo 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Eterno es para siempre. Aleluya. Entonces, tal cual, algo muy cortito, algo súper breve. Y pues bueno, como les decía, la primera parte es una invitación. Alabad al Eterno, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y bueno, otra cosa curiosa que a mí como que me saltó ahí una alarmita o me pareció como diferente, es, ok, ya se está haciendo la invitación a las personas, hablando como en términos generales, pero ¿por qué repetirlo? ¿Por qué hacerlo dos veces? Y siempre doy el ejemplo de que si algo está como aparentemente repetido o como doble en algún texto de la Biblia, puede ser que no sea una simple repetición, sino que tenga un sentido diferente y como una intención diferente a la primera o a la segunda. Ambas tienen como algo diferente. No estoy diciendo que en todos los casos sea así, pero hasta ahorita, en todos los textos que me ha tocado ver esta repetición, siempre hay algo como ahí diferente, una intención diferente para el texto y para la explicación. Entonces, la verdad yo no soy mucho de meterme al hebreo y las palabras y las letras, pero aquí sí fue necesario. Alabad como tal es la palabra halal, como lo ven aquí, el número strong es H1984
Y dejen ver si puedo señalar con algo por aquí. Creo que no. Igual y por aquí se ve el mouse. Y lo que tenemos aquí es una letra Hey, Lamed y Lamed. Como tal, esa es la palabra halal. El significado o la aplicación que se le da en múltiples textos o versos de la Biblia, tal cual es alabar. Alabar al Señor, exaltarle en en la forma más sencilla de la palabra. No hay que rebuscarlo, no hay que entender algo diferente, tal cual es eso. Entonces, alabad, exaltar al Eterno, Yud Hei, Vav Hei, y es muy interesante porque, por ejemplo, en Génesis 1:1, el término que se utiliza para llamar a Dios es Elohim, no es Yud Hei Vav Hei, no es Hashem, no es algún otro que se utiliza a lo largo de la Biblia. Y por ahí había escuchado en alguna ocasión, no recuerdo exactamente de dónde lo escuché, pero que cuando se utilizaban nombres diferentes en algún texto o en alguna parte de la Biblia, no era nada más porque, ay, a mí me gusta más decirle Jehová y por eso le voy a poner Jehová en este texto, o siento que le queda más Elohim. No, incluso, bueno, sí, sí tiene que ver un poquito con el atributo del Señor que se está expresando en el mismo nombre. Y justamente eso aplica en esta ocasión, en el versículo 1. Alaben al Eterno, alaben al que fue, al que es y al que será. Entonces, eh, esto para que no haya lugar a que, pues bueno, para mí Dios es otra persona o para mí Dios es otra deidad. No, no, no. O sea, alábale única y exclusivamente al creador del universo, al único que podemos decir que fue, que es y que será. No alabes a un Dios que nomás te gustó porque te dio alguna cosa o nomás porque te conviene. No, solamente tenemos que alabarle a Él. Entonces, quedamos claros con esta primera como sección del versículo 1. Solamente tenemos que alabar a Dios. Entonces, vamos a ver a quién específicamente es como esta ordenanza, o no tanto ordenanza, sino como este llamado o esta invitación. La palabra naciones en el original como tal es goy, que sabemos que se utiliza para gentiles o naciones que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, con el pueblo elegido. Naciones o goy, kol, o sea, todas las naciones, todos los gentiles alaben únicamente al Señor. Entonces, esta primera mitad del versículo 1 nos da a entender que el llamado es para las naciones que no tienen nada que ver con Dios o con el pueblo y que solamente le tienen que alabar a Él. Ahora vamos con la segunda. Eh, Pueblos todos alabarle. Como tal, la palabra que tenemos aquí es umá, que aquí está conjugada como umim y en un texto que vamos a ver ahorita también está conjugada como umim en plural. Y las letras que tenemos aquí, Aleph, Mem y Hei. El número strong de este es H523. Y la verdad queda un poco ambiguo el qué tipo de pueblos o qué tipo de como conglomerado de gente al cual está haciendo el llamado. Entonces, por eso es que vamos a ir a otro texto para poder aclararlo y pues ya saber de una vez por todas a quién más se hace este llamado. El texto es Génesis 25:16 y como tal dice, estos son los hijos de Ismael y estos son estos sus nombres. Por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes, por sus familias, la misma palabra, umim, H523, la raíz umá. Entonces, nos da a entender que no tanto es como algo general de que, pues bueno, ahí como a la gente que escuche esto y hasta los que no escuchen, pues también les hacemos este llamado, sino ya hablando como pueblos un poquito más organizados. Me atrevería a decir que hasta como naciones poderosas, ese es como el target, ¿cómo se dice? El objetivo
de la segunda parte de este versículo 1. El primero es naciones en general. El segundo es pueblos poderosos, pueblos o naciones, pues ya como con un poquito más de estatus. Y creo que es algo muy inteligente el haber hecho como esta repetición o esta aclaración en el mismo versículo, porque les voy a poner un ejemplo. Puede que los que son gentiles y, digámoslo así, se consideran como gentiles, eh, solamente pongamos el ejemplo de que el llamado es únicamente para los pueblos, naciones que tienen como ya cierto estatus o pueblos poderosos. Ellos van a decir, pues no, no entro en esa categoría, entonces pues, esto como que no, no es para mí, ¿no? Y viceversa, o sea, los pueblos o naciones que tienen como cierto estatus o que son poderosas, reinos muy grandes, podrían decir de que no, pues gentiles, a mí no me queda ese título, entonces esto como que no es para mí. Entonces, gentiles, gente como de alta jerarquía e incluso el pueblo de Israel que pues nos damos cuenta de que el llamado es directamente a ellos por el simple hecho de que esto está escrito en un salmo, ahí nos damos cuenta de que abarca absolutamente toda la humanidad. Entonces, eh, no hay manera de quitarnos de que, uy, no, no, o sea, como que no me está hablando a mí, sí, nos está hablando a todos, este salmista está hablando a absolutamente todos y nos dice o nos pide que alabemos al Señor. Y esta segunda palabra, alabadle, no es la misma que vimos de alabad, de halal. La palabra es shabach, como tal, significa como aclamar, y tiene como una connotación un poquito más fuerte, o sea, como hazlo con más intención y aún con más gozo. Entonces, eh, por ahí encontré un comentario que decía que la explicación por la cual se pide nuevamente que le alabes es algo similar como el caso de Josué. De solamente esfuérzate y sé muy valiente y se le repitió, se le repitió, se le repitió. Muchas ocasiones es lo mismo que hace el salmista aquí. Eh, en palabras un poquito más digeribles o más para explicar la intención de lo que les quiero comentar con respecto a este comentar con respecto a este comentario es que si ya reconociste que Dios es bueno, alábale. Y si lo vuelves a reconocer o solamente te quedaste con el primer reconocimiento de que Él es bueno, ¿qué crees? Vuélvele a alabar, pero no con la misma intención. Ahora con más fuerza, con más gozo, con más agradecimiento. Hazlo, pero mejor y mejor y mejor y cada vez mejor y cada vez mejor. Y con la simple selección de palabras como muy acertadas, nos da a entender eso. O sea, ya no hay necesidad de que lo ponga 10 veces de aquí y vuélvelo a lavar y vuélvelo a lavar, porque queda clarísimo de que es un ciclo que tenemos un ciclo en el cual tenemos que estar de manera indefinida, agradeciéndole y alabándole cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Y bueno, esto ya es mero comentario mío. No sé ustedes, pero a mí me suena mucho que esto está como relacionado a las fiestas y es algo muy similar a lo que vivimos con las fiestas. A mí en alguna que otra ocasión me ha pues surgido la postura o el pensamiento de que, ok, vamos a celebrar, pero pues, ¿qué de nuevo puedo hacer o qué de nuevo o qué mejorías puedo hacer con respecto a la celebración del año pasado? Y es exactamente lo mismo, o sea, tenemos que estar en constante mejoría y viendo qué podemos hacer diferente, pero para bien y para alabanza única y exclusiva de nuestro Padre. ¿Sale? Entonces, pues bueno, prácticamente es eso a grandes rasgos. Ahorita vamos a ir también desmenuzando un poquito eh, pues los aspectos humanos de esto que se está haciendo. Y bueno, lo que les decía al principio
más bien en la introducción del Salmo 117, es posible que pueblos que no tengan nada que ver con Israel o con Dios le alaben. Y les voy a contar una historia. eh, Fue con un amigo de la carrera. Y pues bueno, yo desde el principio fui claro con todos y les dije que bueno, estas son mis creencias, bla, 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 para que pues, no hubiera ahí como sorpresas o luego me quisieran como andar jalando ahí al mundo. Y una vez estaba platicando con uno de ellos y me empezó a contar pues un par de ocasiones en las que estuvo pues podríamos decir cerca de la muerte, específicamente una donde iba de regreso a su casa y chocó, el choque fue pues algo muy aparatoso, el carro así pues hecho garras, pérdida total, pero que él se bajó y, o sea, no le había pasado absolutamente nada, llega su familia, le dicen de que pues ya ahorita nos encargamos de todo, y que en cuanto llegó a su casa pues empezó a llorar como de la impresión y pues de lo fuerte que había sucedido pues con él. Y él solito, o sea, ni siquiera tuve yo como que orientar la plática de que, pues fue un gran milagro y Dios te sacó de eso. Él solito me dijo de que, pues mira, yo no soy creyente y hasta la fecha pues no lo es, pero me dice, estoy seguro que ese día hubo algo, una fuerza, una entidad, lo que sea, que me salvó y que esa salvación o esa segunda oportunidad que tuve no fue como una chiripa o algo así como de, ay, pues nada más porque se me antojó, ¿no? Sino él me lo expresó así como que igual y tenía un propósito en esta vida, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho que él solito lo haya soltado así, siendo una persona no creyente, y por eso es que les cuento esto, o sea, para nosotros podría resultar impresionante que no, o sea, puede que uno que otra persona sí alabe al Señor siendo gentil, pero ya todos no, o sea, como que nada que ver, ¿no? Y yo por esa simple experiencia que tuve, les podría decir que en algún momento sí va a suceder, o sea, va a suceder que todos, absolutamente todos, creyentes, no creyentes, cuando sea el regreso y venga todo que se desaten todos estos sucesos milagrosos, todos van a creer, o sea, hasta el menos, ¿cómo se llama? El menos creyente va a creer, excepto por aquellos que están llamados a esa dureza de corazón. Entonces, pues sí, este llamado no es como algo errado, no es como algo ahí fuera de contexto. Claro que no, es algo que es muy, muy, muy probable que suceda. E incluso, pues aquellos que no están destinados a creer, en algún momento puede que el Señor ponga eso en su corazón. Y permítame, sí, qué buen comentario. Hasta el más escéptico terminará creyendo. Si es por Dios, así será. Entonces, pues bueno, no está nada errado, no es como pues algo, una locura del salmista, simplemente es la realidad, habla como de la grandeza de nuestro Padre, ¿no? Eh, Déjeme checar. Y, ok, perfecto. Hasta aquí vamos bien, vamos cubriendo todo, todos los comentarios, todo con respecto al capítulo 117. Y ahora sí, después de que se hizo la invitación a absolutamente toda la humanidad, vamos a ver por qué, o sea, ¿para qué lo pide? ¿Para qué hacer esta invitación? Si no todos son parte del pueblo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se nos pide hacer esto? Dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Eterno es para siempre. Aleluya. Y bueno, no entrando tanto en detalles y bueno, aquí sí, para mí ya no fue tan idóneo enfocarme como en gramática y el idioma original. Solamente es necesario irnos con diferentes versiones, diferentes traducciones y una traducción que a mí me gustó, que es un tanto
conjunción de muchas traducciones, es la siguiente, se las leo, dice, porque su misericordia es grande para nosotros, o una versión alterna, porque su misericordia nos abruma o nos sobrepasa. Y abruma no en un mal sentido de que, ay, ya, déjame, Señor, o sea, cuánta misericordia. No, o sea, es como que, no sé si les ha pasado, estoy casi seguro de que a todos nos ha pasado, como personas en la fe, que te sientes tan bendecido y tan como procurado por Él que es como de, no manches, o sea, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? O sea, es algo que realmente nos conflictúa. No vuelvo a lo que les decía, no en un mal sentido, sino como que no manches, o sea, de verdad no lo merezco. O sea, ¿cómo es posible que alguien me ame tanto? ¿Cómo es posible que alguien tenga tanta misericordia para conmigo? ¿Cómo es posible que alguien me esté cuidando todo el tiempo? Entonces, para nuestra mente finita es algo increíble, pero para Dios es simplemente como ser como Él es. Y ahorita ahondamos un poquito más en eso de ser como Él es. Eh, Prácticamente es eso. Me gustaría comentarles de una postura, un comentario que encontré por ahí, de una fuente que yo considero como algo confiable con respecto a verso por verso y es de una editorial, no voy a dar nombres, pero comentaba que es esta segunda parte del versículo 2 del Salmo 117, la razón por la cual dice como que tu misericordia nos sobrepasa o nos abruma, es porque los gentiles o las personas que no tienen nada que ver con, con el pueblo o con Dios, considerarán como un privilegio el ver que a los judíos se les está abrumando con misericordia y que estarán así porque el pueblo, o sea, que el pueblo judío estará como siendo abrumado de misericordia por el gran servicio que han, y estos son palabras de ellos, por el gran servicio que han dado a Dios, que no lo niego, o sea, han estado ahí, siempre han estado ahí, pero ya tanto como que lo digan así como de una manera jactanciosa, pues está un poquito delicado. ¿Por qué les comento esto? Pareciera que me estoy desviando del tema. Simplemente se los dejo como, pues, una enseñanza, una, como un consejo de persona a persona, de que no todo lo que brilla es oro, con respecto a estudios, con respecto a comentarios. Me ha pasado que luego me voy como, por nombres o por, no, es que con él ya tengo estudiando cierto tiempo, respeto mucho lo que dice tal persona, y de repente sacan un comentario que nada que ver con lo que está escrito y se sale de contexto y es como de, ¿qué onda, no? Entonces, así como yo les digo, tengan cuidado y, bueno, no cuidado, sino como sean selectivos con lo que estudian, se los digo también para lo que yo les estoy comentando. Y se los explico así, créanme muy poco o casi o prácticamente nada de lo que les estoy diciendo, más bien lo que a ustedes les toca es como verificar que lo que yo les estoy exponiendo sea acorde a lo que está escrito y que les haga sentido. O sea, es como labor de cada uno de nosotros hacer eh, como esa verificación de los datos que estamos recibiendo. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Por mi parte les digo eso de que casi casi no me crean, pero no en un mal sentido, y también no para agarrarlo como excusa de andar de contreras de que, y a ver, ¿por qué tal cosa? ¿Y de dónde son tus fuentes? Sino, eso es más bien como de, me lo quedo yo, lo investigo yo, y también no se trata de andar exponiendo como a la persona que está dando el estudio, o sea, ya es como de cada quien, ¿no? Entonces, se los dejo como consejo, es algo muy, muy bueno. Y pues bueno, lo que nos habíamos quedado en el verso 2 vuelvo a leer como la traducción mejorada o la traducción un poquito más apegada al original, porque su misericordia nos abruma o su misericordia nos sobrepasa. Y, y la única manera en la que esto sea verdad es que Dios sea eso, no que sea como, eh,
como muchas veces se comenta, y esto igual es mi mera opinión, eh, con respecto a los atributos, de que Dios es tal, 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 o más bien, como que Dios tiene tal, 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 tal atributo. No es como que Dios tenga, es que Dios es esas cosas. Dios no tiene amor para dar, Dios es amor. Dios no tiene misericordia para dar, Dios es misericordia. Dios no tiene paciencia para dar, Dios es paciencia. Entonces, eh, es muy lindo que podamos verlo en esta magnitud, porque nosotros no tenemos como esa posibilidad de ser un atributo. Eh, por mucho que tengamos como el enfoque y como la dedicación para que algo se muestre en nuestra persona, por ejemplo, eh, me ha tocado ver personas que son como muy serviciales y prácticamente sería como el adjetivo perfecto para describir a tal persona. Llegan a un lugar y que te sirvo tal cosa, bla, 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 aunque no sea su casa, pues están ahí como movidos y esa es la manera en la que demuestran como su amor, el aprecio a las personas, ¿no? Pero, siendo sinceros, en algún momento es como que, pues ya, o sea, no, como que se les acabó el servicio, y lo digo así de una manera muy, muy por encima. Por ejemplo, la paciencia, creo que es algo muy, un ejemplo un poquito más acertado. Por muy paciente que sea una persona, siempre va a llegar alguien que la saque de quicio. Y no quiere decir que esté mal, simplemente es como nuestra inclinación. Nosotros no somos esos atributos, simplemente están en nosotros y de alguna manera depende de manera personal si los desarrollamos o no, si los mostramos o no. Entonces, hace más sentido visualizarlo así porque en el original, en la Reina Valera, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, o sea, Dios regula la manera en la que da las cosas, no siempre da a manos llenas, o incluso podríamos decir, o sea, ¿qué delimita el que me dé mucho o me dé poco? O sea, que está enojado, que está feliz, o sea, no, eso para mí demerita mucho y casi casi hasta como que quitaría la soberanía del Señor. Entonces, si algo o en algún momento entendemos algún texto y como que pasa esto, lo que les estoy comentando, la única respuesta es que no lo estamos entendiendo bien. Y se los demuestro con este versículo. No es que Dios dé a ratos o dé como que, como les decía, o sea, como que regule la cantidad en la que da el amor, la fidelidad, la misericordia. No es posible, porque Él es misericordia, Él es amor. ¿Sale? Entonces, habiendo entendido esto, dice, y la fidelidad del Eterno es para siempre, y esta palabra para los del curso básico, fidelidad es Emet, H571, lo cual es verdad. Fidelidad también es una buena traducción, y, y también aplica lo que les comentaba, o sea, Dios Dios no tiene fidelidad o Dios no tiene verdad. Dios es fidelidad y Dios es verdad. Entonces, esto hay un versículo que lo respalda. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Yeshua, siendo la representación viva del Señor, pues nos da a entender de que no tiene verdad. O sea, Él es la verdad. Y se los pongo más sencillo, o sea, si él creó absolutamente todo, pues nos da a entender de que solo alguien con esos atributos 100% pudo haber creado o pudo haber puesto esos atributos en las personas de alguna manera reducida, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, para mí, esta segunda mitad del versículo 2 tiene como un gran impacto para nosotros como creyentes, porque es una
es una vez más la confirmación de que Dios no se va a echar para atrás de las cosas que nos ha prometido. Como Dios es fidelidad, como Dios es verdad, todo aquello que se nos fue prometido, no hay manera en la que sea abolido de ninguna manera. O sea, no, no es posible, no, no hay manera. Entonces, eh, eso crea como mucha confianza, mucha seguridad en nosotros, porque, y se los pongo así, no sé si aquí lo había explicado de esa manera, pero en la escuelita, en algún que otro estudio, se los comentaba así, y se los pregunto, si yo les dijera, oigan, vénganse a una religión donde no hay seguridad si vas a ser salvo, donde no hay seguridad que te va a ir bien durante pues, tu estancia terrenal, donde nada es seguro, o sea, ustedes me dirían como que, ah, qué buena religión, qué buena manera de llevar la fe, órale, yo le entro. No, o sea, nadie en su sano juicio eh, va a cosas que tienen que ver como con vida, muerte o como con cosas con mucho peso, si es que hay incertidumbre. O sea, es como que, no, ¿sabes qué? Mejor no. Por ejemplo, el comprar una casa, oye, dame tanto dinero, pero no te aseguro si sí voy a escriturar la casa a tu nombre. O sea, ¿qué te pasa? O sea, nada que ver. O sea, no te voy a dar nada de dinero, no te voy a dar absolutamente nada porque no me estás asegurando eso. ¿Cuánto más con aquello que a muchos, y podría decir que, bueno, no, sí, más bien mucho porcentaje de la humanidad les quita el sueño, que es la vida después de la muerte? Y pues imagínense, o sea, si aún nos queda duda de que Dios es amor y Dios como que calma nuestros peores miedos, tanto es así que aquella cosa a lo que muchas personas le temen es como de, pues no tienes nada que temer, o sea, yo te aseguro, y porque soy el que fui, el que soy y el que será, que no tienes nada que temer porque te aseguro una vida increíble después de tu estancia en este mundo. Entonces, pues es bastante lindo verlo así, bastante lindo ver que Dios es fidelidad y Dios es verdad. Entonces, Eh, pues simplemente comentar esto, déjeme ver si no se me está olvidando nada. Y bueno, si algo que se me estaba pasando, el hecho de que estos atributos sean mostrados de esta manera hacia nosotros y el llamado del salmista los utilice de manera muy sabia, no está así como que nada más porque sí o porque se le ocurrió, es porque siendo realistas, nos encontramos en una época bastante oscura de la historia de la humanidad, donde ya hay mucha depravación, muchísima inclinación al mal, desensibilización también, donde pues, a la gente ya no le importa lo que le pase a otras personas, donde ya cada quien simplemente ve por sus propios intereses y pues incluso hacen cosas horribles para seguirse enriqueciendo y a seguir haciendo cosas malas, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros podamos ver que hay un ser divino que tiene las cosas de las cuales carece la humanidad en la actualidad, pues es algo muy padre, o sea, es algo como, es tanto como verlo como un refugio y como salir tantito de la realidad en la que vivimos. Entonces, esto también, con el ejemplo que se pone en Romanos del diamante, ¿no? O sea, tiene que existir este contraste y tiene que existir, pues, un punto de comparación, en este caso, negativo, para que lo bueno, eh, como que resalte más. Y también se menciona en Romanos que abundó el pecado para que la gracia como que resaltara o sobreabundara. Entonces, pues simplemente lo podemos entender como un contraste, que las cosas malas que suceden hoy en día, si suceden
para que nosotros podamos ver aún más la misericordia, el amor, la paciencia y la entrega del Señor. Qué bendición. O sea, no me alegro y no digo que, ay, qué bueno que gente muera, ay, qué bueno que tal cosa pase, ay, qué bueno las guerras. No, o sea, está feo, está horrible, pero si tiene el propósito secundario, digámoslo así, de que resalten es- que resalte el amor del Señor, pues tiene un buen propósito dentro de las cosas feas, ¿no? Y pues bueno, también con respecto a la alabanza y adoración, a lo que se nos pide en este salmo, como les decía al principio, vienen muchas formas, no solamente es como gritar y gracias Señor y saltar de alegría y ponernos ahí a remolinear. Eh, alabarle puede ser también compartir las misericordias de las cuales nosotros pues nos hemos dado cuenta, ¿no? Eh, y el ejemplo que les pongo y la razón por la cual surgió este Salmo 117, y me atrevo así a decirlo, esta es la razón por la cual se escribió. No sé si les ha pasado que encuentran algo tan bueno, ya sea un producto, les voy a poner un ejemplo medio chistoso, pero para que se entienda. Eh, a mí una vez me pasó que encontré una taquería que me siguen pareciendo los mejores tacos de la ciudad. Y cada persona a la que veía de que, oye, vea estos tacos y pues si tenemos la oportunidad de que, oye, pues vamos allá, casi casi yo te los invito, pero pruébalos y, o sea, eso me pareció tan increíble como el sabor y el sazón que tienen ahí, que a todo mundo se lo quería compartir. Ahora, eso transportándolo a recibir como el mensaje de salvación, que no es nada comparable, pero es el ejemplo para que se entienda. Si en cosas banales tenemos como esa reacción de que, oye, me encantó tal película, vela, o oye, te recomiendo este producto, está padrísimo, me salvó la vida, ¿cuánto más en haber recibido el mensaje de salvación y tener la certeza de que somos salvos y esa salvación no se puede perder y que el Señor lo único que quiere hacer es amarte? O sea, ¿quién no tendría una reacción de que, oye, te quiero compartir tal cosa y esto y lo otro? O sea, a veces es un poco complicado hacerlo desinhibidamente porque, pues, por la pena o porque a veces hay que ser sabios y no siempre es un buen momento para hacerlo para nosotros, porque siendo realistas, siempre es buen momento para compartir, siempre es buen momento para, eh, pues, decirle a las personas lo que a nosotros se nos fue mostrado, pero así tiene que ser. Y haya sido David, haya sido Abraham, haya sido Daniel, haya sido quien haya escrito este salmo, esa fue la reacción de que no inventen, o sea, Dios ha hecho tantas cosas grandes en mi vida que no me lo puedo callar, o sea, a todo mundo quiero contarles, a todo mundo quiero decirles lo que ha pasado en mí, y por eso es que no nada más queda en eso, sino queda como abierta la invitación a que nosotros también lo hagamos. Entonces, estoy seguro que así también ha sido con ustedes, pero por lo menos hablando de mi caso, de lo que he vivido, no tengo muchas cosas que contar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Tengo miles, tengo millones, tengo, o sea, tiempo me faltaría para contar todo lo que yo he visto como milagroso, misericordioso, que Dios manifiesta en mi vida. Entonces, eh, que nunca se apague esa llama en nosotros, que nunca se apague ese sentimiento de que, ay, ya todo el mundo le quiero compartir y ahí como que tienes ese sentimiento de que tienes que soltarlo porque si no, te va a hacer hasta mal. Entonces, que de verdad, o sea, que esa sea nuestra oración, que nunca se apague ese como esa sensación del primer encuentro. Entonces, hay que compartir nuestra experiencia y, y hay
¿cómo se llama? Experiencias, no, 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 testimonios de personas que se han convertido por escuchar el testimonio de otras personas. E incluso a mí me ha pasado con, con varias personas que el Señor me ha permitido conocer a lo largo de mi corta vida, donde incluso ya estando dentro de la fe, como que refresca ese sentir, eh, pues esa emoción, como si fuera la primera vez que lo cuento o que lo recibo, ¿no? Por escuchar las maravillas que han pasado con otras personas y créanme que es algo de mucho valor y algo que pues está muy padre hacerlo como entre familia, ¿no? Entonces, déjenme checar por acá. Dice, Él es el que es, Él es el principio y el fin, todo lo que existe es demostración de Él. Exacto. Qué buen versículo para como complementar lo que les decía. O sea, Él es lo que vemos a nuestro alrededor, las cosas buenas, cabe resaltar, ¿no? Todo lo bueno que vemos alrededor de nosotros, incluso hasta un paisaje que dices, o sea, ¿cómo es posible que algo tan hermoso exista así como al alcance de nosotros? Bueno, porque es una pequeña manifestación de quién es Él, ¿no? Y como dice el texto Colosenses 1:15 al 23, Él es el que es, Él es el principio y el fin, todo lo que existe es demostración de quién es Él. Entonces, qué gran bendición que de dos versículos pudimos llevarnos cosas de muchísimo valor, de muchísimo peso. Y pues en esta oración de cierre, que esa sea nuestra petición, que nunca se apague ese fervor en nosotros, que nunca se apague el ministerio de compartir, porque, aparte, otra cosa antes de cerrar, muchas veces, y a mí me llegó a pasar, que decía, ¿sabes qué? Pues a todos los que me decían de que, oye, ya estás listo para compartir el curso básico, esto, el otro, eh, me decían eso y pues la verdad en mí había muchísimo temor de que, oye, o sea, no me puedo ni expresar bien en una conversación pues del día a día. O sea, ¿cómo crees que voy a tener la capacidad de expresar algo, pero pues ya como hablando de temas un poco más complejos, ¿no? Temas que apenas estoy aprendiendo, temas que no todos comprendemos al 100%, ¿no? Y todos concordaron en las palabras de aliento que me dijeron y como tal eran, pues, ¿quién está preparado? O sea, nadie está preparado. Y por ahí también escuché de una persona que vale más o tiene muchísimo más impacto escuchar las maravillas de lo que Dios ha hecho en la vida de una persona que la preparación que pueda tener de que, no, y te cito tal cosa y bla, 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 o que prácticamente se aviente como una exposición impecable. O sea, tiene más peso el testimonio de una persona increíble, o sea, el testimonio increíble de una persona que una simple exposición de la palabra y no por demeritar a quienes lo hagan, porque pues yo ahorita lo estoy haciendo, no es que esté mal, simplemente que tiene más peso pues escuchar las vivencias y las maravillas de nuestro Padre, ¿sale? Entonces cerramos con una oración, después momento de aportaciones o preguntas y pues sería todo por la sesión de hoy. Padre, te damos muchas gracias, como lo decíamos al principio, gracias por este día de reposo, por eh, la separación que podemos hacer entre los días de la semana y este día dedicado a ti. Y gracias por lo que pudimos aprender el día de hoy, por lo que pudimos analizar de este capítulo de los Salmos. Gracias, Padre, porque sabemos que eres tú quien habla a nuestros corazones, que en ningún momento sean los moderadores, que en ningún momento sea yo
quienes hablemos, sino que pues simplemente nos utilices como el medio y como los instrumentos para que ese mensaje pueda ser amplificado y entendido por todos nosotros. Gracias por todas las bendiciones que pones en nuestra vida y como lo veíamos en esta última parte, Señor, que nunca se apague ese fervor en nuestro corazón por compartir a las personas, que incluso si tú decides que solamente nuestra presencia va a ser una manera de compartir, estamos totalmente satisfechos con eso, Señor. Aquí estamos, utilízanos para tu obra, para el beneficio de tu ministerio y, y nuevamente muchas gracias por todo lo que nos das. Que así como lo expresa el autor de este salmo, pues en nosotros también esté alentarnos unos a otros para nunca parar de alabarte y no solo alabarte y hacerlo por cumplir, sino hacerlo una y otra y otra y otra vez, Señor, hasta que se nos acabe el aliento. Gracias por todas tus misericordias, gracias por todo lo que nos das y en tus manos nos ponemos para este día de reposo. Te damos gracias por todo esto, en nombre y por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén.